Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy tenemos con ustedes a mi hermano Samuel, el cual les va a platicar sobre su vida, cómo conoció al Señor Jesús, las diferentes etapas por las que Dios lo fue llevando hasta conocerle, experiencias muy impresionantes, muy interesantes. Asimismo, les platico que nuestro hermano se congrega en nuestra iglesia en Peñaflor, en Santiago de Chile. Y bueno, le paso la palabra, escuchemos este maravilloso testimonio de cómo Dios obró en su vida y lo llevó a la salvación en Jesucristo. Adelante, hermano. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos mis hermanos que me están escuchando. Sea este mensaje de testimonio por el poder y la gloria del Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, eh, todo comenzó desde que era un niño. Bueno, cuando el Señor, para cada persona tiene un propósito. Y en el mío en particular, desde que antes de que naciera, yo eh, supe cuando era niño que mi mamá tenía miedo de tenerme a mí. Y desde ese momento yo le pregunté por qué. Y dijo, porque mi abuela pensaba malas cosas acerca de mí por mi padre que estaba en adicciones. Y mi mamá, bueno, tenía miedo de tenerme. A pesar de eso, vino una hermana de la iglesia que le dijo que no me hiciera daño. Estamos hablando de que yo todavía no nacía. Y me dijo, le dijo esa mujer a mi mamá que no me hiciera daño, que un día el Señor me iba a usar, que era hijo de Dios, pero obviamente eso me lo contó ya cuando yo era más niño, más grande, tenía entendimiento. Partiendo desde ahí, ya mi niñez, bueno, siempre fue una opresión de que me atormentaban, de que veía demonios estando despierto, veía sombras, me iban a atemorizar, manifestaciones, sueños, parálisis. Y, y yo vivía con una baja autoestima, con ansiedad, con estrés. Eh, Era un niño muy sensible, observador y siempre temeroso de lo que podrían decir los demás. Ya en mi adolescencia traté de buscar la música, lo que eran los deportes, todas esas cosas. Y de esa misma manera es como llegué a la iglesia cuando era adolescente, unos 15 años. Ya ahí iba a los jóvenes, la iglesia, porque me gusta la guitarra, y empecé a tratar de aprender, y ahí yo veía cómo el poder de Dios se manifestaba, pero no lo entendía. Eh, Me iban a buscar a la casa porque era medio rebelde, y, y Dios tuvo misericordia de mí desde antes de nacer. Él me amó, por lo tanto, me buscó de muchas maneras. Mi mamá siempre me cantaba de niño alabanza, me contaba historias de la Biblia, pero yo a medida que fui creciendo me fui eh, decidiendo cosas diferentes, tratando de buscar las cosas a mi manera, eh, a través de las creencias de este mundo, en las cuales es bueno desmentirlas y, y dar testimonio de ello, que yo cuando estaba en el servicio militar a los 18 años, eh, todo ese tiempo que fueron 3 años, yo conocí muchas personas que estuvieron una vez en el Señor, que conocían al Señor y que se volvieron atrás. Y el Señor, yo sabía lo básico del Evangelio y ponía ese sentir en cada persona que me tocaba por la calle o por cualquier lado de hablarle de Dios, pero yo no estaba convertido. Aún así había como un deseo genuino de que las personas encontraran la paz, encontraran a Dios, encontraran algo más por qué vivir. Y siendo que yo estaba oprimido, que yo tenía ataduras en mi vida, simplemente pasaba. Y, y ya después pasó que me metí al tema de la astrología,
de estas creencias que son paganas, que tienen que ver con lo oriental, con el hinduismo, con el budismo, con el ocultismo, básicamente con la adivinación a través del Kin Maya, que habla acerca de energías que tratan de fusionarse con el ser humano como si fuera una personalidad dentro de nosotros viviendo, pero es una farsa. Demonios que manipulan la psiquis de la persona a tal punto de que creen que eh, lo similar a lo que pasa con la esquizofrenia se mezcla con su psiquis y son, por así decir, poseídos en su mente, son manipulados. Y bueno, yo nunca me creí nada, ningún maestro ni nada, pero en ese tiempo yo estaba perdido y sentía que Dios era una energía en el sentido de que es invisible y que Él escuchaba a todas las personas, sean quien sean, siempre escucha a las personas lo que piensan, lo que dicen en sus corazones y eso es lo que al Señor le importa mucho. Antes de que una persona exprese su sentir, todo nace en el corazón. Y desde ahí yo trataba de buscar mi integridad, de no hacer lo malo, pero era ignorante en la palabra, por lo tanto estaba en pecado y estaba en fornicación, estaba en lujuria, pornografía, en droga, en mentira, en videojuegos, en borracheras. Puedo decir que estaba en todos los pecados de muerte que se pueden mencionar, en depresión, en tristeza, en ansiedad. Y había un vacío en mi vida. En ese entonces yo vivía solo, estuve 3 años viviendo solo y, y era una presión espiritual muy grande porque yo practicaba cosas que le daban entrada legal a los demonios, como, eh, como poner música de ese tipo, que son mantras, que son cosas de repeticiones, que abren portales, que tenía decoraciones, que son anatemas, que no tenía idea, que nadie en ninguna iglesia cuando yo fui cuando niño o cuando joven me hayan dicho de eso, no tenía idea. De hecho, esas personas me decían que no, que estaba bien, que no pasa nada. Obviamente ya más tarde, por un amigo del liceo, yo me enteré que eso era todo malo. Él estando en drogas, Dios lo usó y me fue a advertir que me deshiciera de todas esas cosas que tenía que destruir. Y Dios puso ese querer y el hacer de arrepentirme, de destruir esas cosas. Y toda esta historia fue a la par de que yo conocí a Danais y que por una razón que era mala, terminó dándose vuelta toda la historia de que eh, a través de que ella también tenía esas creencias y vivíamos una vida desordenada, errática, porque no teníamos al Señor. Ya fue más adelante que nos fuimos acercando a la iglesia y en una campaña de evangelismo que hubo acá en Talagante, que se llama Iglesia de Ovejas Perdidas. Hay un predicador que se llama Abraham, el cual predicó sobre santidad. Y ahí entendimos lo que era la sana doctrina, el arrepentimiento genuino, de que no era como a uno le gustaba, que no era lo que tú creías saber, sino que la palabra misma te va revelando quién eres tú. Por eso a veces se dice que la palabra es el reflejo del hombre, porque ahí tú sabrás quién eres realmente, por más cosas que tú digas ser o por más cosas que tú hagas en tu vida. Al final, el Señor te escudriña a través de su palabra, escudriña en tu corazón. Por lo tanto, nosotros de a poco fuimos buscando más de Dios, se nos fue abriendo el entendimiento poco a poco hasta que llegó el momento en que vino la campaña de evangelismo y nosotros nos queríamos bautizar sin saber lo que era la doctrina del bautismo, sin saber lo que primero hay que arrepentirse de todo. Y ahí fue cuando mi hermano Francisco me dijo, arrepiéntanse de fornicación, porque si no hay pago de muerte eterno, hay condenación.
Y nosotros nos enojamos porque no entendíamos, teníamos un velo espiritual y, y queríamos hacer las cosas de nuestra manera, pero no. Y ahí fue cuando fuimos a la campaña, eh, estuvimos a punto de no hacer nada, por así decir, de decir, no, estoy bien porque ya dejé las drogas, ya dejé de tomar, ya dejé de decir groserías. Y en mi integridad, yo pensaba que yo estaba bien porque había dejado de hacer todas las cosas que son adicciones. Ya dejé de jugar videojuegos por mi cuenta. Antes de recibir liberación, ya había como dejado por mí mismo, como tratar de poner un orden en mi vida, por así decir, de, de no hacer nada de eso, sino de acercarme a Dios por las mías. Pero ahí después cuando me estaban orando por las personas, yo me di cuenta que no estaba bien, que lo que yo decía que era bueno no era bueno, era simplemente mi creencia. Entonces ahí yo sentí un dolor en mi pierna derecha, algo espiritual obviamente. Y luego de que pasó eso, de que me arrepentí de mis pecados y acepté al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, eh, sentí paz, sentí libertad, sentí amor, sentí esa sensación de unidad con Dios, de que el amor entra en ti y ese amor que aunque la vida misma desfalleciera dentro, nuestro cuerpo desfalleciera, es mucho más profundo, va mucho más allá. En el espíritu es una verdad que es una convicción que te afirma a buscar tu mejor, eh, no tu mejor, a rendirte, esa es la palabra, a rendirte ante Dios, hasta los pies del Señor, a decir que no importa cuánto sepas de Biblia, si tú cumples los tres versículos que te sabes, pero los cumples, a Dios le agrada. Pero si tú sabes toda la Biblia y no obedeces, no sirve. Entonces, yo ahí entendí que Dios era amor y que era misericordioso, justo, grande, que toda mi vida estuve perdido en pos de mí mismo y que a pesar de querer tener buenas intenciones, a pesar de hacer favores, a pesar de querer hacer el bien a los demás o ayudarlos a conocerse, porque siempre veía al caído, siempre veía al otro y me ponía eh, a tratar de yo el inmolado por ello, a tratar de cargar el peso de los demás, a tratar de llevar la carga de los demás. Pero un día entendí que no, que Jesús es quien lo hace. Un día entendí que Jesús solamente liberta, Él sana, Él te restaura, Él te enseña todas las cosas, te saca de las creencias falsas, de toda esa espiritualidad de nueva era que en realidad es solamente una puerta muy ancha hacia el infierno. Y yo le digo a cada persona que cree en esas cosas, que se arrepienta. ¿Por qué? Porque su vida tiene un propósito mayor que creer en cosas de hombre, que creerle a demonios, porque es lo que están detrás de todas esas creencias. Yo les digo que Dios tiene un propósito mucho más grande y que es compartir el Evangelio para la salvación de la alma. Esa es la razón de cada ser humano en esta tierra, alabar a Dios, entregar su vida por completo, dejar el raciocinio de lado, entender que esto es por el Espíritu, no es por el conocimiento, porque el conocimiento humano perece, tiene un límite, pero el Espíritu no tiene límite. Así como se mueven las cosas espirituales a una velocidad muy grande, también el conocimiento es de Dios, la sabiduría es de Dios. Entonces yo les invito a todos que se rindan ante Dios, que no luchen por su fuerza, que aunque traten de buscar la verdad los va a encontrar ustedes primero. Y, y ese día lo sabrán y se gozarán, se reirán y dirán, gracias Señor por tu misericordia, gracias Dios mío, porque te acordaste de mí. Así es. Hermano, tengo algunas preguntas sobre tu vida. Son dudas personales.
Comentaste que de niño te atormentaban los demonios. ¿Recuerdas cómo lo hacían? Sí, eran sueños como que literalmente veía el cielo entero lleno de platillos voladores y esos mismos platillos voladores después bajaban y a las casas a buscar a las familias y le ponían cosas en la cabeza como si fuera una especie de experimento a los seres humanos, le ponían cosas en la cabeza y yo me escondía, era el único de mi familia que me escondía debajo de algo y veía como los demonios pasaban caminando y me trataban de buscar, pero estaba como oculto ante ellos. Y ahora entiendo que al final eso es el tema de la doctrina de demonios. Claro. Em, ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que el Señor Jesús te sacó demonios a ti ya después de arrepentirte, creer el Evangelio? ¿Recuerdas alguna experiencia de liberación que nos quisieras platicar? Mm, mm, En algunos casos hay manifestaciones obvias, ¿no? Gritos, vómito, pero en otros casos simplemente alguien siente, se me salió algo y a partir de ese día tuve mejoras en mi conducta en estas áreas, o se fueron las pesadillas, o se fue la depresión. fue, fue ese día, fue ese día que el Señor Jesucristo me libertó. Cuando usted me ministró ese día, sí, yo sentí eso. Aparte de amor, paz y gozo, la liberación la sentí de que ya no era que tuvieran control sobre mí, ya yo podía decidir, yo ya podía responder, elegir, no era controlado. Por ejemplo, una persona, o sea, perdón, llega un dardo del enemigo a la mente del ser humano y antes, cuando uno era esclavo del pecado, lo vomitaba enseguida, no tenía control. Pero una vez tú eres libre, ese dardo llega a tu mente y tú puedes decidir hacerlo o no hacerlo. Ya tienes el entendimiento de rechazarlo. Rechazarlo, literalmente, es como una voz en tu conciencia que te dice, esto no te pertenece, esto no es tuyo, esto no viene de ti, fuera de mí. Me gustaría preguntarte, o más bien pedirte que nos cuentes cómo fue tu bautismo en agua, cómo fue tu bautismo del Espíritu Santo, porque hay muchas personas que anhelan eso, que el don de Dios, el don del Espíritu que tú recibiste. ¿Les quieres contar? Sí, sí, hermano, un gusto. Bueno, eh, en el día que yo me bauticé, le pedí al Señor que me mostrara algo, que, bueno, cuando entré al agua, confesando mis pecados, dejando mi viejo hombre, porque eso es el bautismo para todos los que no saben, es morir a ti mismo. No es nunca más vas a vivir para ti mismo, sino para el Señor y hacer su voluntad. Entonces, ya cuando entré al agua y, y fui sumergido en el agua en el nombre de Jesús, yo sentí que fue como nacer de nuevo, literalmente. No hay otra explicación. Y cuando salí del agua, más que una emoción, yo sentí una paz, pero una paz no como la conoce el hombre, sino la santidad de Dios. Y esa santidad de Dios no necesita hablar en voz alta. Es el mismo silencio, la presencia de Dios ahí donde está, en la sensibilidad, cuando tienes un corazón humilde, cuando estás limpio, por fin, ahí puedes entender cuál es la presencia del Señor y sentirlo, gozarte en él. Y en el bautismo de agua yo sentí eh, que me confrontaba una santidad, por lo cual yo clamaba diciéndole, Santo, Santo, Santo eres Señor. Eso es lo que yo sentí al bautizarme en agua. Y ya una vez habiendo salido del agua, eh, yo hasta se me cambió hasta el acento de hablar. Hermano, eh, ¿cómo se llama nuestro hermano? No, ay, se me fue el nombre. El hermano de Perú, ¿cómo se llama? Hermano Javier, perdón. Hermano Javier, Javier.
Yo tomé acento peruano, estaba hablando como peruano después del el bautismo, ya que el Señor me estaba limpiando la forma de hablar. Yo usaba muchas groserías, muchos modismos, cosas así. El Señor me limpió la lengua, literalmente cambiándome el acento. Luego de eso, como que eh, me aparté porque me iba a ir a secarme y tuve una inclinación, no hacia la personalidad de mi pastor Francisco, sino hacia los dones espirituales que él tenía, específicamente el de los ojos, el fuego que Dios te da en los ojos para ministrar liberación. Eso fue como que literalmente hubiera viajado mi espíritu hacia él y ese fuego que tiene en su ojo lo hubiera recibido también a través del espíritu. Fue como algo que no puedo explicar, pero pasó en ese momento y ahí después entendí por qué tanta guerra espiritual, por qué tanta lucha, por qué aparecía vestido de militar en todos los sueños disparándole a personas, pero no eran personas, eran los demonios que le estaban disparando, porque ya una vez convertido, ya en la oración, en todo eso, uno los ataca también, pues. Los ataca, no, no se espera, oye, ¿sabéis que voy a ir a dormir? No, tú tienes que ir a atacarlos antes de que ellos vengan, anticípate. Entonces, bueno, el bautismo del Espíritu Santo y fuego te sirve para qué? Para primero ser parte del reino de Dios, porque todos los que no son nacidos del Espíritu no son de Él. Primero entender eso, que no hay salvación sin el Espíritu Santo. Y segundo ya es dejarte usar, limpiarte y dejarte usar. Nada más que eso. No es por ti, es por la gracia del Señor. Uno es vaso de barro, entonces ya ahí el Señor te empieza a revelar, a dar sueño, esto pasa porque esto, y te va a poner desafíos, pruebas para forjarte. Te vas a meter en la arena como soldado, no vas a estar riéndote. La vida del cristiano es sufrir, es cargar tu cruz. Entonces eso es lo que le quiero transmitir a cada persona. Yo recuerdo, hermano, que cuando saliste del agua saliste hablando en lenguas. ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí, Tanto tu esposa como tú, los dos. glorificando al Señor, hablando en lengua. Y recuerdo que cuando saliste del agua hablando en lenguas, en ese momento el Espíritu Santo cayó. Y nosotros estábamos en el agua, pero los que estaban en la Afuera. parte seca más allá, varios empezaron a ser bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, descendió en ese momento sobre varias personas. Fue algo Ujú. glorioso, yo me acuerdo, tremendo. Así el Señor descendió con su gracia, con su amor. Y el gozo, el contagiarse del gozo es del hermoso, es el Espíritu Santo. ¿Notaste que después de recibir al Espíritu Santo se incrementaron los sueños o algo particular en tu vida? Sí, sí, exactamente. Muchos sueños ya no eran ataques, sino que eran todos sueños de algunos de guerra espiritual. Como uno de los primeros sueños que soñé fue que literalmente subía al espacio, así como estaba detrás de usted, Mm. literalmente eso, y habían dos demonios rojos así, el Señor los reprenda, que querían venir a atacarme y no sé de dónde salió un poder de Dios y salió un viento y lo empujó hacia atrás y salieron volándose. Y ahí yo empecé a entender que el Señor me quería mostrar cada vez más cosas de ese tipo para prepararme en en ese tipo de cosas. Y hasta el día de hoy todos los sueños que tengo son de que estoy ministrando una liberación o que hay algo acerca de eso. Porque personas que yo no tengo idea quiénes son, pero Dios me ha dado hasta sus nombres en los sueños. Interesante. De hecho, que aprovecho en lo que mencionaste para decirles por qué uso este fondo. Precisamente por lo que comentaste. Porque en diversos sueños Dios me ha sacado de la tierra y la tierra la he visto desde fuera y Mm, es hermosa la tierra desde fuera. Hermosa. Incluso también el espacio es hermoso y me crearon tal impacto esas revelaciones de mi Dios que me gusta este fondo. mm, Es por eso. La creación de Dios es preciosa. A algunos les mm, gustan las florecitas, otros los animales, otros los atardeceres. A mí me gusta la tierra. qué hermoso. Sí. Y creo que Hermano, el sueño más importante que tuve fue una promesa del Señor de mi salvación.
Yo creo que a cada persona que se bautiza y nace de nuevo, el Señor de gracia, o si tú se lo pides, te lo va a dar. Te va a dar un sueño de que vas a ser salvo. Y a mí me mostró que era de tarde. Yo estaba en una casa que probablemente arriende el día de mañana, vaya a saber uno. Y yo, por el espíritu, simplemente dije, ya, algo siento, algo raro. Y voy a salir. Salía de la casa, como el entretecho, como el patio, y veía hacia el cielo. Y de repente veo que el velo se rasgó, así como la canción, el velo se rasgó, y veía millares de ángeles, sus túnicas blancas con trompetas doradas, y sabía que los ángeles estaban así, o sea que al medio venía el rey, pero todavía no se veía, sino que venía, lo estaban presentando a que él iba a revelarse al mundo. Entonces yo volví a entrar a la casa y le decía a Danais, mi esposa, ven, levántate, vamos a recibir al Señor a glorificarlo. Y ahí fue cuando yo levantaba mis manos y cerraba los ojos en el sueño y escuchaba una voz que me decía, ahora tienes un espíritu nuevo, un alma nueva, una mente nueva y un cuerpo nuevo. Cuida lo que yo te di, cuídalo. Y esto es lo más raro, despertaba dentro del mismo sueño, pero en el pasado, en un auto, llorando y hablando en lenguas a viva voz, y la gente caminaba para todos lados, era como una plaza de Padre Hurtado, perdón, de acá. Y yo estaba conmocionado. Al parecer fue como una visión dentro de otra visión. Tengo algunas otras preguntas sobre tu vida. Estuviste en el ejército de Chile, me comentabas que estuviste sirviendo en Punta Arenas. ¿En el ejército tuviste alguna aproximación a la Biblia? Sí, le ¿Cómo ha fue? dado, le ha dado el servicio, ahora que recuerdo. De hecho, tiene un Nuevo Testamento mimetizado de los militares, que son los Gedeones. Ese Nuevo Testamento tenía. Y nosotros cantábamos alabanza en una parte aparte en el ejército. Es como donde comen, lo hacíamos culto ahí. Cantábamos canciones evangélicas y la persona que hacía esos cultos era un suboficial mayor en retiro, que él toda su vida no conocía a Dios y que vivió como una persona de corazón duro hasta el fin, hasta que estuvo en la cama por casi lecho de muerte y se iba a morir y le pidió perdón a Dios que lo salvara, que no lo dejara irse. Y el Señor lo sanó de una enfermedad y los médicos no tenían cómo explicarle. Lo sanó y ahí fue cuando él nos contó eso, que entendimos, que nos dio testimonio de que Dios es verdad. Y yo iba ahí y también había oposición de que mis superiores no querían que fuera o me mentían que no, si hoy día no hay nada de eso, tú dedícate solamente a entrenar. Entonces, bueno, ahora el día de hoy, ahora que me lo da a conocer, sé que fue parte importante igual del camino. ¿En el ejército de Chile hay muchos cristianos? Yo diría que hay cristianos caídos, hay personas que creen en el Señor, que estuvieron en la iglesia, pero que ya que la estructura del ejército es algo insostenible, en tanto como puede ser lo que los derechos humanos puede ser, porque hay mucha injusticia, en muchos sentidos, hay mucha corrupción, ahí están los dos lados de la moneda. Hay personas que son buenos servidores, pero hay otras personas que se corrompen y que hacen mal uso de su fuerza y de su poder. ¿Y en el ejército de Chile hay apertura para escuchar el evangelio, predicarlo, cantar alabanzas? En ese sí es como es un pequeño momento, sí, pero no sé si todas las unidades, parece que no, todas las unidades tienen eso, son algunos lugares. Mm. Sí, yo recuerdo en cierta ocasión hace varios años atrás que me invitaron a predicar el evangelio a la Fuerza Aérea en México, pero solamente tiene momentos muy pequeñitos, un día a la Mm, semana. sí, Normalmente el ejército es cerrado al evangelio, entonces mm, por eso mi pregunta. Qué sí. interesante. Y te tengo otra pregunta, hermano. ¿Qué nos puedes decir sobre la cábala? Porque tú estuviste en eso. Hay muchos que no saben qué es. ¿Nos quisieras Bueno, decir? sí, mire,
Como para hacerlo muy fácil de entender, la cábala es como tú tienes, es como si fuera un cuerpo invisible y desde la cabeza, que ya no recuerdo el nombre de lo que significaba cada cosa, pero cada energía, cada cosa es como un cuerpo. Y cada parte de tu cuerpo es como es reflejado en el cábala, como si fuera una especie de reflejo, pero espiritual, de decir, ya mira, hay niveles de conciencia, hay niveles de conocimiento que tú puedes adquirir y que, por así decir, tienen que ver con tu persona a nivel emocional, las heridas, lo que tienes que supuestamente sanar a través de eso y, y como tu conexión con el universo, como la sabiduría. eh, bueno, al final el Cábala le puedo decir que se usa como una herramienta para autoconocimiento, pero en realidad es simplemente adivinación, es una mentira más, pero es muy profundo, sí, eso quiero decir que tienes que, es algo muy profundo, tiene mucha información, muy, como que tienen un concepto y de ese concepto hay muchas subdivisiones de fragmentos de conocimiento que te llevan a entenderlo y de un todo, así. Pero al final es pseudociencia mezclada con una especie de misticismo eh, y eso, Satánica, a fin de cuentas. a fin de cuentas, totalmente satánico Todo lo satánico el diablo lo quiere disfrazar de luz, ¿no? de luz y es completamente falso, sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que has tenido con Dios en toda tu vida? Mm, bueno, de sentir al Espíritu Santo. Eh, Fue hace poco que fuimos a predicar con nuestros hermanos a la plaza y yo estaba predicando y de la nada el Espíritu Santo me empezó a llenar, pero era tanto que yo me estaba yendo para atrás, me estaba cayendo. Y yo hablaba y no respiraba, hablaba nomás, hablaba y salía palabras, quería leer la Biblia y me llegaban palabras y el Señor me usaba. Y una vez que terminé de predicar la palabra, lo único que hice fue soltar mi Biblia y tirarme de rodillas en la misma plaza a hablar en lengua. Fue tan fuerte la presencia sobre mí que no me importó, hablé en lengua a toda fuerza ahí. Fue algo del espíritu. Obviamente los que son de la fe entienden esas cosas, pero si alguien te ve hablando en lengua en público, afuera de un metro, a todo vivo voz, créeme, diciendo, Señor, perdónalo, ten misericordia de ellos. Eso fue como una experiencia que, bueno, últimamente me marcó, pero yo sé que no he tenido aún mi experiencia más fuerte con Dios. Yo sé que he tenido probadas, que he tenido toques y que he tenido derramamientos de aceite y se siente físico y todo eso, la unción, cuando te ungen, pero yo sé que hay cosas más fuertes que vienen. Yo sé que vienen cosas. ¿Sentiste tú también alguna vez que te derramaron aceite y se siente como mojado, verdad? Lo espeso, ¿cómo va bajando? ¿Cómo Un- fue tu experiencia? Fue una vez que estuvimos en la casa de oración y yo se lo conté a usted que se derramó aceite sobre muchos hermanos y mi esposa también lo sintió y era como así espeso y era como con calor igual, como aquí en la cabeza aquí. Y Era nada, aceite, pero calientito. claro, como que de a poco se iba sintiendo mal. Yo, mira, escuchándote yo percibo en ti fe. Eh, Hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo muy rápido. Mm, En tu caso yo vi que el Espíritu de Dios se derramó sobre ti cuando saliste del agua en tu bautismo de agua y el Espíritu Santo vino mm, inmediatamente al salir del agua. Pero hay personas que tienen un año, 2 años pidiéndolo y no mm, lo reciben. Y yo percibo en ti que hay fe para recibirse rápido, pero bueno, esa es mi mm, percepción de ti. Pero ¿qué le entiendo. dices tú a las personas que están orando, orando, orando y todavía no lo han recibido? Eso es.
es lo que a veces hablo con algunos que dicen, ¿y por qué el Señor no me responde? ¿Y por qué me vuelve a pasar lo mismo? Es que no, es que estoy en disciplina, es que esto. Pero mira, si tú oras, digamos, tú oras una hora, pero pasan un par de horas y luego estás diciendo, sabes, no sirvió de nada lo que hice. Tú estás, ¿qué estás haciendo? Estás literalmente diciendo que no vas a recibir nada. Tú mismo, tus propias palabras, tienen un peso muy grande. Es mejor quedarse en silencio cuando vengan esas dudas, cuando vengan esos temores, todo lo emocional. Aprenda a callar. Como dice el Salmo 4, meditad en vuestra cama, dar silencio. Porque hay muchas personas que quieren todo rápido. ¿Por qué? ¿Por qué quieren todo fácil? Porque es necesario probar el corazón, probar nuestras intenciones. Porque si dice al Señor, Señor, quiero sentirte, pero luego no sientes al Señor y cambias tu parecer de, ya no quiero esforzarme tanto porque no te estoy sintiendo. No, échale más ganas, échale más ganas. Y no solamente con el querer sentirte, sino de, Señor, quizás en mi vida está obrando en silencio, pero quizás está obrando alrededor mío y yo no lo sé. Esa es la fe de un verdadero cristiano, de no te preocupes tanto por ti, preocúpate por los que todavía no lo conocen, por los que todavía dicen, ¿habrá alguna esperanza para mí? ¿Habrá a alguien que yo le interese? Esta vida no soy nadie, dicen, pero ante Dios es una alma preciosa que necesita escuchar de tus labios que hay un Dios y que tú con tu propia fe le demuestres que hay amor en ti. Que porque si el que no tiene amor en él, no está Dios con él. Es así de simple. Y de paso, así como dice el pastor a veces, el que se quiere enfriar se enfría porque quiere. Entonces, la fe es algo que se cuida porque en un momento que tú dejas de orar, tu fe también se debilita. Entonces, la fe no es tanto buscar la unción, no es tanto buscar el recibir algo, sino la fe es estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de agradar a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo percibo en ti fe cuando hablamos y creo que esto es algo indispensable para recibir rápido el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Fe no fingida, fe real, fe es sincera, real. fe que es una convicción total y absoluta. Me gozo en mi Dios cuando vi la conversión de ustedes dos como matrimonio. Los ambos recibieron al Espíritu Santo, recibieron el bautismo en agua también. Y es precioso ver cuando una familia se salva. En testimonios posteriores espero tener a tu esposa con nosotros que nos cuente las maravillas que Dios hizo en su vida para la gloria de Dios. Amén. Antes de terminar, no sé si nos quisieras dar un último mensaje a todos los que nos ven. Sí, ya va, ya va, ya va. No pierdan su tiempo discutiendo doctrina. Enfóquense, como dice capítulo Hebreo, capítulo 12, los ojos puestos en Jesús. Aquí nadie tiene que mirar a su hermano menos. Aquí todos tenemos que mirar a Jesús y seguir su ejemplo. Andar como Él anduvo. Porque todos somos nuevos ante el Señor. Todos, todos. No hay ninguno justo. Por eso les invito a que cada uno de ustedes, sobre todo, miren al intercesor, que no aparece en ningún lado. Y vean eso y síganlo. Porque el Señor todo lo que ustedes hacen en secreto lo va a manifestar en público. Lo va a usar por gracia, por misericordia. No se afanen con querer todas las cosas rápido. Porque hacer mucho no significa que reciba, que vaya a recibir por hacer mucho. Hace lo que Dios quiere. Así como Abel, que obedeció, y el Señor te va a contestar. Eso es lo que les tengo que decir, que prediquen el Evangelio, que salgan a las calles, que repartan folletos,
que no se queden perdiendo el tiempo en su teléfono, que no caigan en idolatría de sí mismos, de no es que Dios a mí no me habla, porque yo no hago las cosas bien. Bueno, todos los días el Señor renueva su misericordia. Así que si no tienes entendimiento, pide sabiduría y el Señor te la va a dar. Por eso dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El Señor es bueno, pero tienes que creerle, un Dios de poder. Él sana, Él el que hace los milagros, Él el que echa fuera demonios. Tú solamente tienes que disponerte a Él, poner esas manos, ese corazón, y no confiar en tu corazón, porque de ahí salen las cosas malas. Confía en el Señor, eso es lo que yo te digo a ti, que me escuchas. No te quedes con ese yo creo, no, mañana me arrepiento, mañana puede ser tarde, mañana puede sonar la trompeta. No quiero que te quedes, no quiero que te quedes, eres un alma preciosa y mereces recibir el Evangelio, mereces ser confrontado con la verdad. Aunque te enojes, aunque digas lo que digas, yo también pasé por lo mismo, yo también viví eso, pero es necesario ser disciplinado, pasar por disciplina por el Señor, porque a todos los que recibe por hijo, los disciplina, pero por amor. Así que yo le doy gracias al Señor y a mi hermano Francisco por poder compartir el testimonio que el Señor hizo en mi vida, que me rescató y mencionar que cuando yo era adolescente, una vez yo iba a cruzar la calle y una persona me tomó del hombro para que no cruzara y pasó un auto muy rápido. Yo cruzaba, me moría. Crucé la calle, me di vuelta y no había nadie. ¿Cómo explicas eso? Solamente quiero decirle a las personas que el Señor, mientras menos tú te lo esperas, mientras cuando tú no sabes nada, dices, ya estoy perdido, estoy acabado, ya no quiero nada de la vida no tiene sentido. El Señor llega y toca la puerta y te llama y te dice, venid a mí, sígueme. Sí, amén. Pues gloria a Dios, muchas gracias hermano por haberle contado al mundo cómo el Señor Jesús te rescató. Y gloria a Dios porque te puso en su camino, te puso con nosotros, en nuestro ministerio. Es precioso Mm, cuando el Señor Jesús añade y cuando el Espíritu Santo añade. Gloria a Dios porque tienes talentos como es la música, entre muchas otras habilidades que las estás usando para el reino de Dios. Y pues esperamos que este testimonio sea de edificación y resulte en salvación a muchas personas en todo el mundo. así Gracias, es. gracias hermano. Pues Gracias. nos despedimos hermanos y esperamos la parte 2 con tu esposa que nos cuente cómo fue su vida. Gracias hermano. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús.